Hola a todos. Bueno, ¿sabían ustedes que han pasado 80 años desde la publicación del libro Caminos de Servidumbre de Friedrich Hayek? Un libro escrito para el público británico, pero se transformó en bestseller en los Estados Unidos de América, y eso cambió el curso de la vida del autor. Carlos había escrito uno de los libros más influyentes de la historia. Hayek conoció con Caminos de Servidumbre una campaña de intensa propaganda adversa por esos socialistas de todos los partidos a los que había dedicado su obra. Su libro fue publicado en una edición condensada de Rare Digits, Selecciones en español, y así llegó en 1945 a 600.000 lectores. Fue incluso resumido en cortos animados para el cine. Todo imprevisto y sorprendente para Hayek, que se limitó a presentar en un lenguaje accesible sus intuiciones sobre la peligrosa deriva de las ideas en la civilización occidental de su tiempo. Y si hoy Caminos de Servidumbre es de absoluta actualidad política, económica y cultural, es por ese extraordinario conjunto de intuiciones con las que denunció la deriva social y política que llevó a Occidente a una guerra fratricida entre las grandes naciones occidentales, como fue la Segunda Guerra Mundial. Frente a eso, Hayek proponía retomar un camino abandonado, el camino abandonado del liberalismo que había llevado al cenit de la civilización occidental al periodo de mayor paz y prosperidad de la historia de la humanidad. Hayek explicaba que la sociedad de 1944 era el resultado lógicamente necesario del tiempo en que Europa abandonó las bases de su civilización y su cultura común de libertad e individualismo político. Pero Hayek advertía que lo que Occidente había sustituido era el orden espontáneo, descentralizado y evolutivo del mercado por la planificación central en una deriva hacia el colectivismo, y que de la planificación central y el colectivismo hunden a las sociedades en las que imperan en la miseria material y moral. Hayek les decía a sus lectores que de las promesas del socialismo, en cualesquiera de sus versiones, democráticas o totalitarias, no podrían obtener nada. ¿Por qué? Porque eran materialmente imposibles de cumplir, que chocaban con la propia naturaleza del sistema económico de mercado, de la forma en que surge y se distribuye la información en una sociedad compleja. Advertía Hayek la trampa tras las aparentemente buenas intenciones de políticos e intelectuales socialistas y los aparentemente nobles objetivos del socialismo a los que toda una generación se había apegado emocionalmente. Pero tenemos a jurista Andrea Rondón. Mi primera pregunta durante la Segunda Guerra Mundial, Hayek la escribe pensando sobre los dos grandes totalitarismos del siglo pasado, y sin embargo se convierte en un bestseller en los inicios de la Guerra Fría. ¿Cómo influyó en todo este proceso ese cambio de época? Para la época es una denuncia de la planificación centralizada en general. Y digamos que los abogados hemos contribuido a una planificación centralizada legislativa, ¿no? Hay varios capítulos del libro que están destinados a advertir sobre cómo la planificación centralizada termina socavando el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho es un conjunto de instituciones para limitar el poder del Estado, y sin embargo el derecho ha terminado siendo un reflejo, un eco del poder, un instrumento del poder. Y una forma de demostrarlo, se edita este libro por primera vez en el año 24, y en las siguientes décadas, y ya estamos hablando de casi un primer cuarto de siglo, de este siglo XXI, es que además no se quedan solamente allí en una planificación centralizada de la economía, sino que la planificación es en distintas áreas, ¿no? Siguiendo las ideas tal vez de Stefan Kinsella, un abogado libertario, digamos, la planificación en materia jurídica lo vemos con la hiperregulación legislativa. Entonces, en este libro, que para esa época era un problema y hoy en día ese problema se ha agravado, existe una planificación centralizada legislativa, con la hiperregulación legislativa, en donde ya no dejan espacio a la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, como abogados de esta época, viendo la vigencia de este libro, porque la tiene, lamentablemente lo que se denunciaba en aquella época y con la Guerra Fría, como tú mencionas, se mantiene vigente. Hoy en día, las advertencias son que nosotros no contribuyamos, no seamos ingenieros sociales, como decía Hayek, en armar el andamiaje en la planificación centralizada y ser la herramienta de esa planificación centralizada y ser el brazo ejecutor de esa planificación centralizada. Digamos, esta visión que yo he tenido de este libro, hoy, 2024, a 80 años de su publicación, digamos, creo que esta advertencia se debe poner como mayor acento hoy en día, pero es la misma que tenía en el año 44 y es la misma que tenía luego durante la época de la Guerra Fría. Es decir, lamentablemente lo que denunciaba Hayek ha estado presente y tal vez se ha visto
se ha vestido de distintos ropajes. Hoy en día, como abogado, yo escucho mucho el compliance dentro del sector privado, y el compliance no es más que la cultura del cumplimiento, pero cultura del cumplimiento ¿de qué? De las leyes que han socavado la autonomía y la voluntad de las partes. Entonces se ha hecho más sofisticada esa planificación. Entonces lo que se denunciaba en segunda mitad del siglo XX y durante la Guerra Fría, hoy se ha hecho más sofisticado, no ha desaparecido, más bien se ha hecho más sofisticado. Pero retornando o recordando el contexto histórico en el que Camino de Servidumbre se publica, esto no va a ocurrir solamente respecto de los liberales o respecto de Hayek, la censura, mejor dicho, a la que fue expuesto, porque recordemos que además esta primera edición fue rechazada por otras editoriales, ¿no? Fue como el tercer o cuarto intento de Hayek para publicarlo formalmente, ¿no? Y eso no solamente ocurrió con Hayek por ser liberal, eso ocurrió con todo aquel que estaba denunciando lo que era la Unión Soviética, por la época era un aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurrió en todos los ámbitos, ¿no? Y yo siempre, cada vez que hablo de Camino de Servidumbre, siempre hago el paralelismo entre lo que le ocurrió a Hayek con su Tratado de Filosofía Política, que es este libro del que estamos hablando, y lo que vivió Orwell con Rebelión en la Granja. Orwell también, que también a través de estas figuras literarias estaba denunciando lo que era la Unión Soviética, desencantado de la Unión Soviética y de lo que resultó ser la Revolución Rusa. Ya en 1917 ya tenía tiempo recorrido de ver lo que ocurrió. Él también sufrió de censura, entonces digamos, este es un libro muy valiente en muchos sentidos, no solamente porque está vigente y fue visionario de lo que terminó ocurriendo en este siglo XXI, finales del siglo XX, sino que además fue muy valiente como intelectual. Expuso su nombre como economista en un ambiente sumamente hostil para la denuncia en contra de. Entonces, eso me parece interesante de rescatar de Camino de Servidumbre. Extraordinario. Bien, amigos, el punto más importante aquí es que Caminos de Servidumbre es un libro político escrito por un gran economista, en ese momento uno de los economistas más prestigiosos del mundo, en pleno debate con Keynes, y pone todo su prestigio en juego a un muy alto costo, ¿sí? Sí, en los años 70 finalmente ganaría el Premio Nobel de Economía, pero en ese momento sufrió una severa campaña de desprestigio, por no usar una palabra que no puedo usar en YouTube. Sin embargo, algo parecido como nos mencionaba Andrea le ocurrió en la literatura a Orwell. A Garrett Jones, el periodista, le costó la vida por parte de los servicios secretos soviéticos. Finalmente, ¿no? Después de todo lo que hicieron por acallarlo, pero no pudiendo, pues tenían que vengarse. Y ese era el mundo de la cancelación en aquellos tiempos. Pero en estos tiempos de cancelación, en estos tiempos de dictadura políticamente correcta, en estos tiempos en los cuales las personas son despedidas de sus trabajos por sus opiniones políticas en empresas privadas, en las democracias occidentales, en este momento en que algunas de las mejores universidades del mundo, las que históricamente habían luchado por la libertad de expresión, abrazo partido, incluyendo los factores de izquierda dentro de esas universidades, son partidarios de acabar totalmente con la libertad de expresión. En este momento donde todo este discurso que denunciaba Hayek se ha revestido de nuevos ropajes. La caída del poder soviético es seguida del resurgimiento de lo que podríamos llamar el marxismo cultural, de la escuela de Frankfurt, en realidad, que es bastante antigua, pero que de los 70 en adelante vive un resurgimiento y que finalmente con el colapso soviético se va a convertir en la nueva moda de la izquierda global. Ahora, mi pregunta es realmente, ¿estamos en este momento en el camino de servidumbre y estamos avanzando hacia la servidumbre como temía Hayek? Porque él muy bien expresó que este libro no era una predicción, era una advertencia y que se podía tomar el camino contrario a tiempo. No, tal vez es un poco pesimista lo que yo vaya a señalar, pero pareciera que a lo mejor la traducción correcta o literal del libro es camino a la servidumbre. Posiblemente nosotros nunca, como Occidente tal vez, nunca nos hemos alejado de este camino a la servidumbre y tal vez estamos presenciando con este contexto que acabas de describir, Guillermo, de la política de la cancelación, sobre todo en países democráticos. A lo mejor lo que estamos viviendo es la crisis de Occidente, ¿no? Y del cual tal vez puede ser un poco polémico lo que diga, América Latina nunca ha formado parte de Occidente realmente, ¿no?
en términos de que es Occidente, países que han consolidado un Estado de Derecho, limitar verdaderamente el poder del Estado y reconocer verdaderamente derechos y no necesidades como América Latina nunca ha estado en ese camino de lo que acabo de describir. Y tal vez, y autoras como, no, o pensadores como Oriana Fallaci, que en su momento denunciaba a principios del siglo XXI la crisis de Occidente con la transformación de Europa en Eurabia, ¿no? Y tal vez el hecho de que no tengamos instituciones fuertes, sólidas, y caigamos desde el sector privado, como tú bien señalas, en la censura, en la autocensura, es un reflejo o es un signo inequívoco de lo que estamos viviendo y que posiblemente nunca abandonamos el camino de la servidumbre, salvo casos esporádicos o casos coyunturales o muy específicos en un determinado momento de la historia, ¿no? Tal vez soy un poco pesimista con estas afirmaciones, pero creo que estoy hablando desde Venezuela. Así como las personas adoptan por temor, por búsqueda de la seguridad, el camino de servidumbre, la experiencia de ver que todo era mentira, que todo era una estafa, las hace buscar y ansiar realmente la libertad. Y la libertad terminará por imponerse. Esto fue Autores y Textos en Contexto. No olvide suscribirse al canal, sobre todo si ya llegó hasta aquí, es que le gusta, así que suscríbase al canal y nos estaremos viendo en el próximo video.